Nacido en una pequeña ciudad de Escocia, el 9 de julio de 1946, Ronald Belford Scott, más conocido como Bon Scott, fue un tipo peculiar que con 6 años de edad emigró junto a su familia a Melbourne, Australia. Bon pasó por diferentes formaciones de rock, antes de convertirse en el vocalista líder de AC/DC. No solo tenía una voz potente y única, que se convirtió en el sonido distintivo del grupo, sino que también su presencia escénica era electrizante, encarnando la pura esencia del rock and roll. Bon era una figura icónica y carismática, pero tuvo una vida marcada por el desenfreno. Siempre iba al límite. Era un hombre que no podía estar aburrido, porque en los días en que lo estaba, no había futuro. Solo existía el ahora. Probaba de todo: hongos, marihuana, alcohol, y tomaba riesgos con su moto. No le importaba un carajo si vivía o moría. Tal es así que hasta él mismo decía que no llegaría ni a los 40 años de edad. Para 1979, luego de haber pasado por varias bandas sin tener el éxito que él quería, Bon por fin había cumplido su sueño: ser una estrella de rock internacional. Participando en los 6 primeros álbumes de AC/DC y el sexto, Highway to Hell, que les había llevado a la cúspide, alcanzando puestos y cifras inimaginables. También giraron sin descanso por el Reino Unido, Europa, América, entre otros, pero el 27 de enero de 1980 los australianos ofrecieron el concierto final del tour en Southampton, Reino Unido, en el que se convertiría en el último show de Scott, al igual que Highway to Hell, que fue el último disco en el que participó. Porque en una gélida noche de Londres del 18 de febrero de 1980 llamó a algunos amigos y le propuso salir a tomar algo. Al parecer bebieron más de la cuenta, y uno de sus amigos, Alistair Kinner, lo llevó a casa, pero Bon se desmayó por el camino. Entonces condujo hasta su propia casa. Allí fue incapaz de levantarlo y le puso una manta encima. Reclinó el asiento para que se mantuviera acostado y se fue a la cama. Al día siguiente, Alistair descubrió el cuerpo sin vida de Bon Scott en el interior de su Renault 5. El informe de la autopsia oficial dictaminó que había sufrido una intoxicación etílica, lo que le hizo ahogarse en su propio vómito. Su fallecimiento fue clasificado como muerte accidental. A la hora de su muerte, Bon tenía tan solo 33 años de edad. Pero lo que realmente ocurrió aquella noche del 18 al 19 de febrero de 1980 siempre ha sido objeto de debate y de especulaciones. Algunos creen que pasó algo más, porque las preguntas y las hipótesis persisten. Jesse Fink, el escritor y autor del libro de Bon, estuvo investigando y habló con la gente que había estado con Scott esa noche, por el cual no tiene duda de que Bon Scott murió por sobredosis de heroína. Alistair, quien era su proveedor de drogas, fue la última persona que lo vio con vida, y quien descubrió su cadáver. Colin Burgers, batería original de AC/DC, también estuvo con él esa noche, y aseguró que cuando se marcharon, él no estaba borracho. Bon siempre tenía la costumbre de llamar a su madre el día de su cumpleaños, que era el 18 de febrero, pero esta vez cuando ese teléfono sonó, era el del guitarrista Malcolm Young, y no la de su Ron. Darren Scott, hermano de Bon, recordaba que mamá pensaba que Ron la estaba llamando para felicitarla, algo que hacía habitualmente al día siguiente por la diferencia horaria. Pero Malcolm no tuvo tiempo para explicárselo, porque la noticia ya estaba saliendo por la radio, y no quiso que se enteraran por ese medio. Simplemente dijo: Ron ha muerto.